Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 5, el resultado del desvío. Cuando se trataba de viajar con Reinhardt, la preparación mental de Subaru resultó inútil por dos razones. Puede que te sientas un poco raro, pero deberías acostumbrarte enseguida. Y tras ese prefacio, Reinhardt levantó el carro dragón con Subaru y los demás, Patraschia incluido, con un ligero peso, y luego se lanzó por el cielo a una velocidad feroz. No, se precipitó. Ababababa. El paisaje que pasaba por la ventana se deslizaba a gran velocidad. Sin embargo, dentro del carro dragón apenas se sentía temblor, una combinación que parecía una especie de rareza visual. Subaru se aferró a Beatriz y tembló con fuerza. En principio, podía entender lo que estaba sucediendo. En resumen, era el mismo fenómeno que la protección divina de evasión del viento de un dragón de tierra. El único problema era que quien lo manifestaba era un humano, Reinhardt, y corría a una velocidad tan absurda que hacía que preguntar por el sentido común pareciera una tontería. Ya me han hecho esto una vez. El hermano mayor Subaru y los demás también deberían disfrutarlo. Pero, aún así, ¿de verdad es algo a lo que te puedes acostumbrar? Meili se sentó dócilmente, apoyando la barbilla en sus propias rodillas sobre el asiento. A la pregunta de Petra, hecha mientras se aferraba con miedo a la capa de la experimentada Meili que se hacía la interesante, Meili soltó una risita petulante. «Je. ¿Así que incluso Petra-chan tiene cosas que le dan miedo?» Eso es una sorpresa. No es tanto que de miedo, es que cuando alguien hace algo fuera de lo que puedes imaginar, no puedes evitar sorprenderte, eso es lo que digo. Es mucho más extravagante de lo que había oído, este santo de la espada. Ni siquiera yo había oído que los sucesivos poseedores del título santo de la espada estuvieran tan fuera de los límites del sentido común. Debe ser que Reinhardt es un caso especial. Al ver que Petra dirigía la segunda mitad de su conversación con Meili hacia él, el viejo Rom se dio una palmadita en la cabeza con un pap pap y respondió así. Con su enorme cuerpo, torpemente embutido en el asiento de un carro dragón, el viejo Rom tampoco parecía acostumbrado a esta carrera de Reinhardt. Para su tranquilidad, apoyaba una mano contra la pared. Al parecer, eso no significa que el campamento de Felt adopte habitualmente este método de viaje a diario. Lo cual, a su manera, parece una ventaja increíble. Si dependiéramos de un método como este fuera de las emergencias, dirían que estamos sobrecargando injustamente al santo de la espada y nuestra reputación se resentiría. Es más, también preocuparía al reino si la autoridad del santo de la espada se viera disminuida. En el peor de los casos, no solo los viajes al extranjero, sino incluso este método de viaje en sí mismo podrían acabar prohibidos. Ah, ese chiste del acto Reinhardt. Ante el viejo Rom, quien frunció los labios, Subaru mencionó esa absurda ley internacional tan peculiar de este mundo. Como su nombre indica, la ley Reinhardt se aplica únicamente al santo de la espada, Reinhardt van Astrea, y se firmó con el objetivo de impedirle abandonar el reino de Lugúnica. Parece una broma, pero una vez que comprendes lo fuera de lo común que es difícil llamarlo exagerado. Dicho esto. Claro, el poder de Reinhardt es ridículo, prácticamente ridículo, pero me gustaría que vieran que no es el tipo de persona que causaría problemas en otros países. Ah, sí. Aunque esté con otra facción, ¿también valoras a Reinhardt? Porque somos amigos, y sería una lástima que tuviera que quedarse en casa cuando todos nos vamos de viaje al extranjero. Como un viaje a Wallachia, no, olvídalo, no hay nada divertido en Wallachia. A menos que el señor Flap y la señora Medium usaran su influencia para construir un parque de diversiones. De alguna manera, escabullirse de la vista de Abel, o convencerlo, y hacer que el imperio malgaste sus finanzas en entretenimiento, y me encantaría que armaran un parque de diversiones a gran escala.
Garfield, ¿qué estás mirando? No, estaba pensando que si tu viejo amigo y yo pudiera hacer algo así, podría facilitarles las cosas a los jefes. Pero es como, si estás hecho para esto o no, depende de Ginebra, ¿sabes? No parece que pueda lograr el mismo truco. Mientras Subaru esbozaba los planos para la tierra de Wallachia, Garfield, dirigido por Beatriz, chasqueó los colmillos y se lamentó como tal. De hecho, en términos de fuerza bruta, Garfield podría ser capaz de hacer lo mismo que Reinhardt, pero sin la protección divina de evasión del viento en acción, el nivel de comodidad sería infernal. Además, tratar a tu subordinado como un caballo de tiro te remuerde la conciencia, incluso en una emergencia. Así que por eso la carrera Reinhardt nunca se usa en la práctica. Esto realmente te pesa. Me alegra que lo entiendas. Yo también dudo en hacer cosas así excepto en emergencias. Simplemente se unió a la conversación como si fuera lo más natural del mundo. Reinhardt transmitió su voz con naturalidad. Ese era el efecto de la protección divina de la telepatía, algo que Subaru había experimentado de primera mano en Priestella. Al parecer, esta vez también había estado proyectando su voz a otras personas además de Subaru, y Petra y los demás, cuyas cabezas repentinamente resonaron con la voz de Reinhardt, tenían expresiones que no podían ocultar su sorpresa. Mientras tanto, Meili también parecía resistirse a esta protección divina de la telepatía, y su rostro petulante continuó. En fin. Primero que nada, ya me tranquilicé de la sorpresa que me causó la forma de correr de Reinhardt, pero aún no he procesado la otra sorpresa. ¿Es cierto? Me refiero a la apariencia de esa chica Filore. Sí, es la pura verdad. Aunque no podía verlo, Subaru se dio cuenta de que Reinhardt asintió al afirmarlo, y se tragó la sorpresa de lo que le habían dicho de nuevo con una respiración profunda. Se decía que había ocurrido un nuevo y asombroso acontecimiento en la capital real, mientras Subaru y los demás estaban en la atalaya de las Pléyades, la llegada de la iglesia del dragón divino y la aparición de una tal Filore, quien hacía brillar la insignia. Que un grupo que había callado su presencia hasta ahora apareciera ahora con un hecho que la selección real no podía ignorar era, naturalmente, profundamente inquietante incluso para Subaru, como caballero de Emilia, candidato a la selección real. Sin embargo, que Crush se haya salvado es la mejor noticia de todas. La conmoción que recorrió la selección real tampoco debía pasarse por alto, pero entre los temas que se les plantearon, el que más significado tuvo para Subaru fue la recuperación de Crush. En Priestella, había caído en las garras del arzobispo del pecado de la lujuria y había sido cargada con una maldición que le causaba un sufrimiento infinito. Aunque él había pisado el mismo campo de batalla que ella, la culpa por no haber podido proteger a Crush había permanecido arraigada en Subaru como una espina. Si de verdad pudiera arrancarle esa cosa del cuerpo a Crush, no me habría importado que todo mi cuerpo se volviera completamente negro. Crush había sido bañada en la sangre de la lujuria y había sufrido daños tan espantosos que ni siquiera se veían. Subaru también recibió el mismo bautismo de sangre que ella, pero el daño que recibió fue muy diferente al de Crush. Claro que los efectos se notaban en algunas partes de su cuerpo, pero a diferencia de Crush, que seguía sufriendo, los suyos se reducían a tener unos tatuajes asquerosos y desastrosos en las manos y los pies. Incluso las de sus manos se perdieron por completo cuando le volaron el brazo, y las marcas en sus piernas solo le hacían sobresaltar al recordarlas en el baño o en el inodoro. Por alguna razón, el cuerpo de Subaru había podido absorber las heridas de Crush a cambio de dolor. Salvarla de esa manera había sido una de las opciones, pero Crush no me dio un asentimiento firme. Tras la conclusión en Priestella, cuando Subaru debía dirigirse a la atalaya de las Pléyades, ella rechazó su oferta de asumir la maldición, diciendo que no le impondría esa carga, y desde entonces él había estado preocupado por su estado. Que se haya curado es, sin duda, una buena noticia para Subaru. Aún así, es difícil soportar que quienes no puedan simplemente alegrarse de esa recuperación sean precisamente las personas involucradas. Tal como lo decían las contundentes palabras del viejo Rom, la recuperación de Crush, lograda por una organización llamada la Iglesia del Dragón Divino, supone un duro golpe para ellos. Subaru lo entiende. Porque lo entiende, no podía decir nada a la ligera. Aunque los dejara en gran desventaja en la selección real, no podía decir con ligereza que estar vivos es lo más importante.
Pero que esta tal Filore haya aparecido, y encima haya hecho brillar la insignia que acredita la cualificación de sacerdotisa, no es bueno, ¿verdad? Sí. Aunque una candidata a la selección real se retiró y se abrió una plaza, esa plaza simplemente se llena y volvemos al punto de partida. Mei Li, si no eliges bien tus palabras, yo también me enfadaré. Incluso fuimos hasta la torre por eso. Y luego el tipo del casco lo arruinó todo, de todas formas. Vamos, no te enfades. Bueno, fue mi culpa. Como si recordara su papel de pícara, Mei Li, que había estado haciendo tantas pullas sobre diversos temas, ofreció una disculpa frívola a Petra, cuya mirada se había vuelto severa. Tras soltar un pequeño suspiro ante la actitud de Mei Li, Petra continuó, en fin. Dejando de lado la palabrota de Mei Li, cuando digo que la situación no es buena, no me refiero al asunto de la ranura. Porque esa tal Filore tiene el pelo rubio y los ojos rojos, ¿verdad? Eso es lo que hemos oído. Lo que significa. Lo que significa que es una característica de los miembros de la familia real de Lugúnica, ¿verdad? Y si no recuerdo mal, el nombre de la princesa que fue secuestrada hace 15 años también era, creo. Filore. Con un dedo en los labios, Petra rebuscó en su propio conocimiento. Cuando se produjo una pausa antes de la crucial última palabra de la declaración de Petra, otra persona la recogió, el anciano Rom. El anciano Rom atrajo todas las miradas del carruaje, pero dejó caer la suya entre sus rodillas. Hace 15 años, la hija del hermano menor del rey, que desapareció del castillo real, se llamaba Filore. Exactamente el mismo nombre que la monja de la iglesia del dragón divino que supuestamente entró a la fuerza en el castillo esta vez. Y dicen que esa monja incluso hizo brillar su insignia frente a una gran multitud en el castillo. Si esa historia es cierta, tiene sentido que estemos hablando de una crisis que sacude la selección real. Tras compartir los hechos que habían conmocionado al castillo real de Lugúnica, junto con las circunstancias circundantes, un aire solemne se extendió dentro del carruaje dragón. Pero allí, decidido a no leer la sala a propósito, Subaru rompió el silencio con un oye. No me lo creo del todo. ¿No te lo crees? Me estoy acostumbrando poco a poco a hablar con la voz que oigo en mi cabeza, pero lo que preocupa a todos es esto, ¿verdad? Que esta tal Filore, de la Iglesia del Dragón Divino, podría ser una miembro de la familia real de Lugúnica, que desapareció hace 15 años. El brillo de la insignia sería prueba de realeza, ese tipo de cosas. Sí, es cierto. ¿Qué no te cuadra? Bueno, quiero decir, Felt estaba en las mismas condiciones, ¿no? Por desgracia, incluso rememorando aquel maldito día en que comenzó la selección real, Subaru no había llegado a escuchar el discurso de Felt sobre políticas. Había cometido un error colosal y lo habían expulsado de la sala del trono antes de eso. Pero, aunque no había estado allí, después le habían informado adecuadamente de lo que ocurrió allí tras su partida y de lo que dijo Felt. En ese punto también, la existencia de una realeza de hace 15 años ya debería haber surgido como un problema. En otras palabras, la situación es la misma que con Felt. Personalmente, creo que el giro donde una princesa secretamente sacada del castillo en realidad vivía entre la gente común es un desarrollo emocionante, así que prefiero la opción donde Felt es de la realeza. Ya veo. Pero si las cosas son como imaginas, y Felt es una princesa del reino de Lugúnica, entonces la selección real se decidiría a su favor. ¿Te parece bien? Ante el comentario del viejo Rom, pronunciado con un ojo cerrado, Subaru abrió los ojos de par en par. Incluso se preguntó si era una broma mal intencionada, pero no hubo corrección. Es más, los demás, excepto Subaru, parecían estar de acuerdo con la opinión del viejo Rom. Para su sorpresa, encontrarse en minoría, no, en un grupo de uno, dejó a Subaru nervioso. Espera, espera, espera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es obvio? La razón principal por la que estamos haciendo una selección real es porque la familia real desapareció, ¿no? Pero si no es así, entonces lo correcto es que la familia real superviviente tome el trono, ¿no? Hereditario, entonces. Preferiría que usaras las palabras con más cuidado, pero sí,
eso es lo que significa. Reprendido así por los dos tipos marciales, Garfield y Reinhardt, Subaru se dio cuenta de la brecha entre su propia perspectiva y la de la gente de este otro mundo, y soltó una. Para Natsuki Subaru, nacido y criado en Japón, era natural que el jefe de Estado fuera elegido no por la sangre, sino por otros factores. La propia situación de una selección real también recordaba los sistemas electorales familiares para Subaru, que influyeron. Pero para la gente de este mundo, es natural que el siguiente rey después del rey reinante sea el príncipe, y cuando el príncipe se convierte en rey, su hijo se convierte en el siguiente príncipe. Por lo tanto, si se confirmara que Felt es de la línea real, lo natural sería que Felt ascendiera al siguiente trono, y la selección real perdería su función por completo. Eso significa que, si se hubiera confirmado que Felt era de la realeza, habríamos estado en serios problemas. Diría que fue porque las cosas se detuvieron en la etapa de sospecha que la selección real pudo proceder. Con eso, ¿de verdad estás logrando servir adecuadamente como caballero de esa jovencita? Basta. Solo estaba un poco fuera de onda. Tenemos a Beako, Petra y Garfield, jóvenes inteligentes que están creciendo de maravilla. Te corregiré, la bonita y encantadora Betty es la más adulta aquí. Acunada y sentada en su regazo, Beatriz sacó pecho. Viendo a Subaru y a los demás alborotarle el cabello, el viejo Rom se palmeó la cabeza con exasperación. Ya veo, ciertamente había hecho un pequeño espectáculo debido a un ligero desajuste en sus suposiciones. Aún así, el turno de preguntas de Subaru no había terminado. Tropecé un poco, pero mi pregunta aún no está resuelta. Entiendo que si alguien es confirmado como miembro de la realeza, no tiene sentido realizar la selección real, pero al final, la duda sobre si esta Filore-chan, o sea la señora Filore, es la auténtica, es la misma que con Felt, ¿verdad? En ese caso, debemos determinar cuál es el miembro genuino de la familia real. Puede que lo haya expresado para mantener la emoción a raya tanto como sea posible. Precisamente por eso, las palabras no pronunciadas de Reinhardt parecían tener la agudeza de una cuchilla. Subaru respiró hondo y dejó que el significado de esas palabras se filtrara en su mente. Para juzgar cuál de Felt y Filore era el auténtico. Sospechas infundadas han apuntalado la selección real hasta hoy. Pero si ahora hay dos candidatos que podrían ser los miembros de la realeza desaparecidos, no podemos simplemente dejarlo pasar. También debemos temer la posibilidad de que alguien con malas intenciones se haya colado en la selección real. Con malas intenciones. Aunque uno sea de la realeza, eso no significa que el otro sea repentinamente malvado. Quizás simplemente tengan cabello rubio y ojos rojos. Supongo que es porque esa casualidad no ocurre que se considera un rasgo exclusivo de la realeza. Pero la insignia se iluminó para ambos, ¿no? Tanto el viejo Rom como Beatriz ofrecieron explicaciones lógicas, y Subaru se emocionó. Solo pudo replicar con emoción. Para empezar, ni siquiera podía explicarse a sí mismo por qué se estaba poniendo tan nervioso. Si conocer a Reinhardt y al viejo Rom justo después de ser invocado era parte de por qué le gustaban, entonces lo mismo ocurría con Felt. No quería que se negara el estilo de vida y los esfuerzos de Felt solo porque ella podría no ser de sangre real. Además, odiaba la idea de convertir a Filore, a quien ni siquiera conocía aún, en una villana, y acusarla unilateralmente de tramar algo. Más que nada. Si estabas tan desesperado por hacer que la línea real continuara, cuando Felt apareció, deberías haber suspendido la selección real y haber confirmado si era de la realeza con pruebas de ADN o lo que sea. Empezaste la selección real sin hacer eso, y Emilia, y todos, ¿cuánto? Subaru. Mordiéndose el labio con fuerza y ahogando la voz, Subaru hizo que Beatriz en su regazo se preocupara. Sintiendo el suave apretón de su mano, Subaru cerró los ojos y respiró hondo. Aún así, su corazón, martillado por la pasión creciente, no se calmaría fácilmente. Emilia, Felt, Krosch, Anastasia, Priscila, aquello en lo que habían apostado sus convicciones e incluso sus vidas era la selección real. No podía aceptar que la premisa se tergiversara solo porque había llegado una intromisión inesperada. Si hemos llegado a esto. Si hemos llegado a esto, ¿qué vas a hacer?
como una manifestación junto con Reinhardt para pedir que continúe la selección real. Ya veo. No me digas ya veo. No digas algo tan aterrador. Y tú, no vayas a irritar al santo de la espada sin motivo alguno. ¿Qué harás si de verdad lo hace? Entonces yo también estaré involucrado. Garfield, esto se está poniendo complicado, así que cállate un poco, ¿de acuerdo? Sí. Ante las amargas palabras de Subaru, acorralado como estaba, el viejo Rom y Petra se resistieron con fuerza. Siguieron una reprimenda, tanto ruidosa como tranquila, y, fulminado por la mirada de Petra, Garfield se desanimó con un pequeño grr. Pero no era solo una broma, no, en realidad iba muy en serio. Con al menos esa determinación, tenía que demostrar su temple como caballero de un candidato a la selección real. Una vez que lleguemos a la capital real, hay tanto que hacer. Siento que llevo medio año sin parar. Si solo es eso, supongo que es solo el principio. En cuanto a Betty, siento que ya llevo 11 años y medio sin parar. No digas esas cosas aterradoras, me vas a hacer un lío. Ante la ocurrencia de Subaru, Beatriz respondió con una aún más fuerte. Acobardado por sus palabras, Subaru suspiró al pensar en la magnitud y la cantidad de problemas que les aguardaban en la capital real. Le preocupaba que Emilia presenciara tal situación de primera mano, y quería visitar a Crush, quien, según se decía, se había recuperado. También tenía que al menos ver la cara de Filore, y necesitaba interrogar directamente a los traumatizados peces gordos sobre qué sucedería con la selección real. También quería investigar el orbe de Al, que colgaba de su cuello, y los muchos factores que habían llevado a ese acto escandaloso. Pero por el momento, lo que tenía que afrontar era: Subaru, ya llegamos. ¿En serio? Eres increíble. Disculpa por pedirte que te desvíes. Cambió de tema justo cuando llegó el informe de Reinhardt. Por el paisaje que pasaba a toda velocidad, podría haberlo adivinado, pero la velocidad de desplazamiento era realmente extraordinaria. Si solo se tratara de velocidad, Cecilus podría ir más rápido. Sin embargo, por desgracia, probablemente no tiene la fuerza en los brazos para levantar y cargar un carro dragón, así que el estilo Cecilus no funcionaría. Si solo llevara a una persona a la espalda, podría hacer algo similar, pero mientras pensaba en eso, la vista fuera de la ventana volvió de repente a la realidad. El panorama frenético se detuvo y el carro dragón descendió suavemente al suelo. En otras palabras, habían llegado a su destino. Para demostrarlo. ¿Qué demonios significa esto? Al oír esa primera voz, Subaru se puso de pie de un salto, y aún sujetando a la asustada Beatriz, que chilló «Eek», salió disparada del carro dragón. Allí estaban Reinhardt, que había estado corriendo con el carro dragón al hombro sin siquiera sudar, y Patrache, que aparentemente había estado tenso todo el tiempo mientras lo cargaba. Y ante las familiares puertas de la mansión Roswell, de pie con los ojos abiertos ante la ridícula entrada del carro dragón, un peli azul. Uf. Subaru. ¿Qué pasa? Beatriz, a quien habían sacado afuera con él, miró con los ojos abiertos a Subaru, quien instintivamente se agarró el pecho y cayó de rodillas en el acto. Mientras dejaba que la nerviosa Beatriz le acariciara la cabeza y los hombros presa del pánico, a Subaru le dolía el pecho ante la conmovedora visión. Porque quien los recibía frente a la mansión Roswell era. He aprendido lo valiosa que es esa mirada tuya. Y siempre eres así, sin importar cuándo o dónde nos encontremos, ¿verdad? Dicho esto, vestida de sirvienta, sí, con su traje de sirvienta, Rem suspiró, con una expresión mezcla de exasperación y alivio, llena de sentimiento. Parte 2. Aprovechando la velocidad de Reinhardt, Subaru le rogó que lo dejara pasar por la mansión Roswell de camino a la capital real. El propósito, por supuesto, era que Rem estuviera presente cuando recuperaran la memoria del arzobispo del pecado de la gula, Roy Alford, una de las razones por las que se dirigían a la capital real. No creo que las conversaciones con Gula vayan bien, pero Al se las arregló para sonsacársela. Si él pudo, no hay razón para que nosotros no podamos. Además, ya me perdí la reunión de Ram y Rem. A estas alturas, si me saltara la parte donde la memoria de Rem regresa, nunca me recuperaría. Ante la feroz súplica de Subaru,
que fue suficiente para arrancarle lágrimas de sangre. Reinhardt, aunque debía de querer volver a estar bajo el mando de Felt incluso un segundo antes, accedió sin siquiera una mueca. No hay nada que pueda llamarlo más que un verdadero buen amigo. Subaru aceptaría cualquier cosa si Reinhardt se lo pidiera, pero si le pidieran cargar con un carro dragón y desviarse cientos de kilómetros, sería dudoso que pudiera aceptarlo con tanta facilidad. Pero Reinhardt fue y lo hizo. Y lo que aceptó no fue solo eso. Siento que me acompañes hasta aquí. No, no me importa. Y aunque no soy consciente de ello, también he sufrido daños por parte de la autoridad del arzobispo del pecado de la gula. Al parecer, al menos, me hicieron olvidar a un amigo. Sí. Ahora que lo pienso, parece que se tomó con calma que lo olvidaran y dijo que era una buena oportunidad para desafiar a Reinhardt. Como si no conociera su mano, cree que puede ganar ahora mismo. Es decir, para ser sincero, lo estoy deseando. Mirando de reojo a Reinhardt, quien arqueó la ceja levemente y luego sonrió con genuina alegría, Subaru se disculpó con Julius en su corazón, pensando que tal vez había dicho algo innecesario y había provocado una ira. Quizás simplemente había apagado cualquier posibilidad de victoria que pudiera haber existido. Pero si se trata de Julius, podría pensar que es injusto que solo él conozca sus propias cartas y ponga las cartas sobre la mesa. Así que se abstendrá de disculparse fuera de su corazón. Así de opresivamente pesado era el aire, hasta el punto de dejarse llevar por pensamientos tan vanos. Como era de esperar, realmente hace honor a su nombre de Torre Prisión. Una extraña gota de sudor frío resbaló por la frente de Subaru mientras murmuraba. No tenía prisa, y no había estado corriendo. Aún así, el sudor frío que brotó y se deslizó por su cuerpo era la respuesta de rechazo a este lugar. Construida en el nivel más alto de la capital real de Lugúnica, cerca del castillo real, la torre de piedra servía de prisión y albergaba a algunos de los criminales más notorios del reino. Naturalmente, para evitar encontrarse cara a cara con los cautivos, las puertas de hierro de cada celda estaban cerradas herméticamente. No era el tipo de celda que se ve a menudo en los cómics, con prisioneros tras barrotes de hierro, y al entrar, Subaru sintió alivio y decepción en una división de 70 y 30. La gente de la isla Gladiador, sí, algunos eran criminales en todos los sentidos, pero eran más bien del tipo de bribones despreocupados. Puede resultar extraño atribuirlo a un temperamento nacional, pero los crímenes cometidos por Jane, Bates, Hydra y los demás que habían sido sus camaradas en la isla de Ginunive, la isla de gladiadores, eran básicamente desenfrenados, sin malicia. A veces hubo casos despiadados como el de Jane, quien fue arrojado tras caer en la esclavitud, pero incluso los supuestos delitos graves eran en su mayoría la diferencia entre pequeños y grandes alborotos. En contraste, la atmósfera de la torre de la prisión que confinó a los criminales de Lugúnica tenía, según la percepción de Subaru por conocer la isla, un hedor a sangre completamente distinto de aquel lugar. ¿Entonces es cierto que muchos miembros del culto de la bruja están retenidos aquí? Así es. Considerando que operan principalmente en Lugúnica, esa línea de pensamiento es correcta. De hecho, Ira también está encarcelado en el subsuelo. El subsuelo, así que lo han mantenido alejado de Gula. Solo para ser más precavidos. Sus situaciones de captura son diferentes, pero no pueden dejar que nadie se acerque a Ira por descuido. Ni siquiera a los demás reclusos. La arzobispa del pecado de la ira, Sirius Romani Conti, posee una autoridad que es como una contaminación psicológica que se propaga al ser absorbida por sus palabras y su estado de ánimo, una infección mental transmitida por el aire. Considerando ese nivel de influencia, incluso si sus movimientos estuvieran completamente restringidos, no se podría afirmar que el peligro se hubiera eliminado. De hecho, casi parece que parte del aura repugnante que flota por esta torre prisión proviene de esa arzobispa del pecado de la ira. Siento una profunda aversión, pero quizá tengamos que hablar con ella tarde o temprano. Cuando llegue el momento, avísame. Estaré presente, igual que esta vez. Me tranquiliza. Cuento contigo de verdad. Qué tranquilizador, la forma en que Reinhardt se golpeó el pecho y asumió el reto. Sin embargo, la autoridad de Sirius era algo que incluso podía ser contraproducente para la fuerza de Reinhardt. Trátala con cuidado. En cualquier caso,
La razón por la que Subaru y los demás habían venido a la torre de la prisión hoy no era ella. Lo siento, pero Sirius podría disfrutar del aire frío del subsuelo un rato más. En cambio, por aquí. Mientras decía eso y señalaba una puerta, era el guardia de la torre de la prisión quien los guiaba. Asintiendo con la cabeza al hombre cuyo rostro reflejaba tensión y profesionalismo a partes iguales, Subaru miró hacia la puerta. Con solo mirarla, uno se desanimaba, una puerta que exudaba un peso frío y opresivo. Más allá de esa puerta, el arzobispo del pecado de la gula estaba encarcelado. Dicho esto, dado que está en un estado similar al del Orbeal, es dudoso que siquiera esté consciente. Recordando su propia experiencia, cuando estuvo sellado dentro de esa esfera negra, se sintió como estar empapado en agua tibia sin poder moverse, una sensación indescriptible. En un entorno donde apenas podía mantener la conciencia despejada, Beatriz se entregó por completo y desentrañó la mecánica del arte prohibido por el bien de Subaru. Le gustaría entregarle el premio Eari Subaru, pero hay tantos nominados que estaría muy ocupado, así que preferiría deliberar largo y tendido. Subaru. ¿Por qué le estás masajeando las mejillas a Betty? Bueno, no puedo entregar el premio Eari Subaru ahora mismo, así que le estoy mostrando cariño. Puedes hacer lo que quieras una vez que terminemos con nuestro asunto. Por ahora, concéntrate en lo que tenemos delante. Quizás ella había notado que su apego provenía de su inquietud, mientras Beatriz lo reprendía con seriedad. Subaru frunció los labios y exhaló, sí. Beatriz en la puerta principal, Reinhardt en la retaguardia. Esta era la mejor formación que Subaru había preparado para visitar a Gula en la torre de la prisión. Habría preferido que Rem, la más preocupada, estuviera presente, pero, en cualquier caso, no creía que la primera ronda de conversaciones fuera a salir bien. Suponía que persuadir, o quizás coaccionar a Gula requeriría perseverancia. En fin, ese tipo ha sido solidificado con magia Jin, así que Beako es indispensable para deshacerlo. Déjamelo a mí. Y si empieza a portarse mal en cuanto lo deshagamos, santo de la espada, haré que lo derrotes. Sí, entendido. No dejaré que te ponga un dedo encima ni a ti ni a Subaru. Descansa tranquilo. Eso sí que es un alivio. En ese caso. Contando con la fuerza de sus casi demasiado fiables refuerzos, Subaru le hizo un gesto al guardia para que abriera la puerta. Mientras el guardia la abría lentamente, Subaru apretó el puño. En la torre tenuemente iluminada, al fondo de una celda que parecía especialmente oscura, Royal Fard estaba retenido, solidificado por magia Jin en una forma monolítica. Despertarían a Boy y le harían escupir la memoria de Rem, y el nombre y la memoria de cada víctima. Intercambiar palabras con los arzobispos del pecado sería una batalla que acabaría con la cordura, pero si hubiera una recompensa definida más allá de eso, Subaru, resueltamente. Preparándose para eso, Subaru estuvo a punto de contener la respiración, pero involuntariamente la soltó. Mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, la escena en la celda que apareció ante sus ojos no era la que esperaba. Royal Fard, incrustado en un monolito negro con forma de losa y convertido en algo parecido a un espécimen, eso era lo que debería haber estado esperando. Sin embargo, lo que había allí era algo completamente inesperado. Subaru se quedó paralizado, incapaz de comprenderlo, pero quien lo apartó con cuidado y entró en la celda en su lugar fue Reinhardt. Justo a su lado, Beatriz apoyó todo su cuerpo contra Subaru, no, lo sostenía. Porque las piernas de Subaru habían perdido la fuerza y estaba a punto de desplomarse. Con Subaru al borde del colapso y Beatriz sujetándolo por detrás, Reinhardt se empujó hacia el fondo de la celda solitaria. Al ver lo que yacía esparcido por el frío suelo de la prisión, negó con la cabeza. Luego se giró y dijo: «Me temo que está muerto». A los pies de Reinhardt yacían los miserables restos del arzobispo del pecado de la gula, Royal Fard, esparcidos por el suelo. Era una visión horrible. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.